Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaúm, y en el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen, y bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Bueno, tenemos aquí este Evangelio de este domingo cuarto, como sabéis, del tiempo ordinario. Llama mucho la atención cómo empieza y termina en el Evangelio, ¿no? Primero, este asombro que produce este Jesús cuando habla. Dice que quedaban asombrados de su autoridad, que es una autoridad sobre el mal, una autoridad sobre los demonios, y por eso termina el Evangelio de la misma forma, ¿no? ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. ¿De dónde le viene esta autoridad a Jesús? Vamos a ver, no es una autoridad porque aparezca como un líder maravilloso que todo el mundo se queda medio abobado oyéndole. Podría ser eso también, pero no es eso, por ahí no va. El sentido de la autoridad del que predica la palabra de Dios, evidentemente estamos hablando ahora de Jesús, ¿no? Pero eso también es válido para aquellos que predican en el nombre de Jesús, como veremos a lo largo de la catequesis. Pues no predica con autoridad porque tenga una voz de trueno, porque tenga unas cualidades, una captación de masas. Todo eso puede servir, no digo que no. Pero la autoridad es otra cosa. Es la autoridad de la palabra misma. Es la autoridad de la palabra. Y a Jesucristo la autoridad le viene del Padre. Le viene porque predica las palabras del Padre, no las suyas. Esto lo hemos visto ya otras veces en otras catequesis, pero hay que repetirlo, para que no se nos pierda un poquito, no se nos pierda la memoria. Dice Jesús, lo dice varias veces, ¿no? Pero en este de Jesús 12, el 3:49, no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. No depende, pues entonces, como digo, de tener estos títulos, de tener esta cosa por aquí, de tener un don de gente, de porque se ofrece muy bien, muy simpático delante de la gente, porque es una especie de relaciones públicas, y hay gente que predica el Evangelio como si fuera muy relaciones públicas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estas, aquellas. Predica la palabra del Padre. Y al predicar la palabra del Padre, ya se da esa sintonía profunda que solamente Dios puede dar entre el que predica en su nombre y los que acogen la palabra tal y como es, precisamente porque la autoridad viene por predicar en el nombre de Dios. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, pero aun siendo Hijo de Dios, dice: yo no predico por mi cuenta. Lo que el Padre me ha dado, eso es lo que yo anuncio, eso es lo que yo predico. Las mismas palabras que el Padre me ha dado. Ya en el Antiguo Testamento hay tantos datos sobre este punto. Nos limitamos a este del Salmo 37, que dice: la boca del justo expone la sabiduría, su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón y sus pasos no vacilan. Se predica porque la palabra de Dios está en el corazón, no en la mente, no en la memoria, que también es bueno que esté, por supuesto que sí.
Pero es que a la memoria tiene que subir desde el corazón. Y ahí lanzarlo como un manantial de vida hacia la asamblea, hacia los asistentes, hacia los que escuchan. La boca del justo, y el justo ya lo sabéis por antonomasia, es el Mesías que está esperando el pueblo de Israel, es Jesucristo. Por eso San Pedro dirá, vosotros matasteis al justo. Lo dirá en los Hechos de los Apóstoles, las primeras predicaciones, ¿no? Después de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Expone la sabiduría de Dios. Y de ahí viene la autoridad. No porque sea súper inteligente, que también es bueno, no porque se ha leído 225.000 libros en 225.000 bibliotecas, que también es bueno, si quieres aburrirte pues puedes hacerlo, sino porque la palabra le viene del Padre. Porque la palabra le viene del Padre. De ahí le viene la autoridad. Es la autoridad propia de la palabra de Dios. Que en Jesucristo está en el corazón. Jesucristo dirá, yo amo al Padre y guardo su palabra. Y de la palabra guardada, con toda su fuerza, con todo su poder, va hacia la asamblea. Bueno, el caso es que Jesucristo empieza a predicar en esta sinagoga de Cafarnaúm, imagen de todas las sinagogas, ¿no?, de Palestina, ¿no? Y habla, y de pronto algo se remueve en la asamblea. Con lo bien atadito que tenían los demonios a esta asamblea, Padre, ¿qué está diciendo usted? Ah, ¿no me has oído? Vale, repito. Los demonios tenían muy ataditas a esta asamblea. ¿Por qué? Pues porque los demonios hacen lo que les interesa. Es una asamblea, como veremos ahora, en que, de las que Jesús dice, ya lo había dicho anteriormente Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Va a la asamblea, hay que cumplir porque lo manda la ley, hay que cumplir porque el rabino nos va a llamar, hay que cumplir porque tenemos que ir, pero su corazón está a otra parte. Su enemistad con el vecino sigue intacta después de haber oído la palabra de Dios. Eso ya no suena más, ¿no? Ahora ya en vez de la sinagoga, ya vamos a nuestras asambleas. Bueno, pues Jesucristo viene a poner patas arriba esta situación que no va a ninguna parte. Esta situación no es que a Jesucristo le interese meter el dedo en el ojo. Jesucristo quiere curar el corazón de los hombres, ¿no? Y lo que no tiene sentido, ya hablamos un poco de aquel tiempo, que posiblemente cada uno va con sus cosas, que uno tiene problemas con uno por una cosa, otro tiene problemas con otra, escucha, ya hemos cumplido, sale y sigue los mismos problemas. Jesucristo dice, no, para esto no, para esto no, para esto no. La palabra es para deshacer nudos. La palabra es para saber pedir perdón. La palabra es para saber perdonar. La palabra es para saber abrazar a aquella persona al que le negaste el abrazo porque te ofendió hace no sé cuánto tiempo. La palabra es para eso. Y entonces habla con autoridad. Habla con esa autoridad. Y entonces el dueño, entre comillas, el amo, entre comillas, de esa asamblea protestó. Padre, hemos leído el Evangelio y no hemos visto que el amo protestara así. Habló un demonio. ¿Qué tenemos contigo? El que tenía sometida a la asamblea. Ay, padre, usted sabe mucho. Yo no sé nada. Yo he leído lo mismo que tú. Por lo tanto, tranquilo. Hay que dejarse llevar por Dios hasta entrar dentro, ¿no?, de la palabra. Ya veis que yo no os digo cosas nuevas. Todo lo que os digo son textos bíblicos. Por lo tanto, la misma Biblia que tú tienes en tu casa la tengo yo. Lo digo para animarte a entrar, no para nada más. ¿No? Dios me libre de pretender dar lecciones a nadie. Entonces ahí está predicación con autoridad. Los demonios se sublevan ante la palabra de Dios. Así es. Te ha pasado a ti muchas veces, ¿no? Que oyes la palabra de Dios y de pronto no te gusta lo que escuchas. No te gusta, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está despertando al demonio que tienes dentro que te dice, oye, mira, no le hagas caso al tío ese, Que no, hombre, no, que la cosa no es para tanto. Bueno, pues sí, vamos todos, ¿no? Bueno, pues seguimos, seguimos. No se puede predicar para contentar a la gente, porque todos quedan aborregados. Tan borrego el que predica como tan borrego el que escucha, porque no quieren problemas o porque al que predica le viene bien no crear problemas, porque le tratan bien, porque le regalan eso y le regalan lo otro.
hemos caído todos por ahí, por eso tengo autoridad para hablar así, ¿vale? Escuchemos lo que dice nuestro queridísimo Pablo. Qué claro tenía Pablo una vez que conoció a Jesús. Qué claro tenía cómo era el anuncio del Evangelio. Lo dice en la primera carta a los tesalonicenses. Bien sabéis, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Nuestra exhortación no procede del error ni de la impureza ni con engaño, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, esto solamente lo puede hacer Dios, confiar el Evangelio a Pablo, asesino y sinvergüenza. Sí, igual que me lo confía a mí y a ti que me estás escuchando. Hemos sido juzgados aptos, es decir, dignos por Dios, para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Intentar agradar a los hombres. Intentar agradar a los hombres. Ahí está. El gran peligro de muchos predicadores. No quieren problemas con nadie. Y si encima viene una prebenda detrás, pues mejor todavía. No, hijo mío, no te preocupes. No, ese negocio, no te preocupes. No te preocupes. No, hija mía, no te preocupes. No, que esto no es así, hombre, que no es así. Que el Evangelio hay que interpretarlo bien. Agradar a los hombres, ¿por qué y para qué? ¿Qué esperas cuando agradas a los hombres? Como mínimo, no tener problemas. ¿Ya te parece poco? Y si no quieres tener problemas, apártate del Evangelio, porque el Evangelio, para ser válido, te tiene que meter en problemas, para ser el Evangelio de Jesús. Vaya los problemas que metió Jesucristo, ¿no? Lo conocemos, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas del Viernes Santo, muerto en la cruz? Pues ahí empezó todo, cuando empezó a predicar el Evangelio. Así es. Jesucristo siempre sostenido por el Padre, abrazado por el Padre. Esta es nuestra fuerza en la predicación. Que nuestro soporte es Dios. Y por eso debemos de tener la libertad de decir las cosas como son, es decir, pero con infinita misericordia, cuidado, no arremetiendo, con infinita misericordia y en el tiempo oportuno. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de este Jesús que predicaba con tanta autoridad que el amo, entre comillas, de esa asamblea se levantó y dijo: ¿a qué has venido? ¿Qué tenemos contigo? Jesús dice: con vosotros nada, soy el Hijo de Dios. Con vosotros nada. Y vengo con una palabra que os pone al descubierto. Bueno, sabemos que en el Evangelio de San Mateo está lo que se llama el sermón de la montaña. Bueno, la palabra sermón es la palabra más triste para definir el Evangelio. Es todo lo contrario al Evangelio, pero bueno, así se llamó en su tiempo. Lo llamaremos las catequesis de la montaña, porque el sermón huele a eso, huele a obligación, a imposición, a lavado de conciencia, a lavado de mente. No, el sermón no va por ahí. Perdón, la palabra de Dios no va por ahí. Es libertad, es vida, es amor, es cercanía al Padre. ¿De acuerdo? Bueno, pues las catequesis de la montaña, antiguamente llamado el sermón de la montaña, que empieza con las bienaventuranzas, Mateo 5, 6, 7, 3 capítulos, termina de esta forma. Y sucedió, estos son los dos últimos versículos, Sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Ay, buscar componendas con los oyentes para no tener problemas. Buscar componendas.
con los oyentes para que te hagan favores. Buscad componendas con los oyentes. La gran lacra, a la cual podemos, digamos, caer los que predicamos el Evangelio. Tanto sacerdotes como seglares, porque gracias a Dios cada vez son más los seglares que anuncian el Evangelio en sus parroquias, en sus grupos. Bueno, ahí donde el Espíritu Santo les va llevando. Pues Jesucristo, dice, predicaba con autoridad. Vamos a ver qué puntos, algunos por encima, ¿no? Que predica Jesucristo con autoridad, que hace que los demonios se pongan en guardia y se subleven. Y al sublevarse los demonios, también provoca que se subleven algunos de los oyentes, si no todos. Por ejemplo, cuando Jesús dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, al que quiera pleitear contigo, para quitarte la túnica, déjale también el manto, y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Padre, esto hay que tomarlo al pie de la letra. Yo no te estoy diciendo que lo tomes al pie de la letra, yo no soy quién. Es la actitud del corazón de saber perdonar. Es la actitud del corazón de saber sufrir por el Evangelio. Porque cuando predicas el Evangelio y vives el Evangelio, estamos expuestos a la maledicencia. Y cuando estamos expuestos a la maledicencia, no devolváis mal por mal. ¿Qué pasa cuando tú no devuelves mal por mal? Que el mal ha llegado ahí a su punto de llegada, ya no se amplía, ahí se queda. Y al quedarse ahí, ahí muere, porque Dios te lo convierte en paz, te lo convierte en su presencia, te lo convierte en alegría interior. Y así también el ayudar a los demás, todo eso. El que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, esta libertad de que hoy tienes, mañana no tienes, esta es la autoridad de la que habla la Escritura. Repito, no es la autoridad del que lleva 4 títulos debajo del brazo, es la autoridad del que tiene la palabra del Padre, que es palabra de libertad, es palabra de vida. Esto, los listos no lo sabrán nunca, esto de devolver mal por mal, esto de que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale el manto, etcétera, etcétera, la sabiduría humana te dirá que es la negación de la persona. Y ahora decidme, ¿quién creció más alto como persona que una Santa Teresa de Calcuta, que un San Francisco, que un San Ignacio? ¿Quién creció tanto como ellos? Nadie. Nadie. Mucho menos estos sabiondos que se creen que eso va en contra de la persona. Sí, el Evangelio va en contra de la persona, Dios va en contra de la persona. Cuando hablan así están diciendo eso. Son tan cortitos, que no se dan cuenta de la barbaridad que están diciendo. Otra cosa, como os he dicho, es que os dejéis llevar por un buen director espiritual que hable en nombre de Dios, que hable con la autoridad del que ama el Evangelio, del que ama el Evangelio. Y nos puede ir llevando a todos por ahí. Esto nunca lo habían oído. En Israel, Jesús hablaba con esta autoridad. Y los profetas que se acercaron a hablar así, se los despacharon uno detrás de otro. Luego, si da tiempo, hablar un poco de Jeremías. Si da tiempo. En este punto concreto, Jesús hablaba con autoridad, porque no estaba sostenido por los hombres, estaba sostenido por Dios. Su corazón estaba en Dios, en su Padre. Y así nos invita a todos a estar sostenidos por Dios. Padre, es que lo que usted está diciendo, estoy diciendo esto porque el Evangelio es un don de Dios, no es un manual de perfección. Si tú crees que es un manual de perfección, tienes que empezar de cero porque no has entendido nada. Es el gran Dios, el gran don de Dios para crear la libertad dentro de ti.
Una libertad que el mundo, por mucho que estés encarvado, nunca te dará, porque siempre tendrás miles de miedos. Mientras que Dios te da libertad frente al mal. ¿Te parece poco? Libertad frente al mal, libertad frente al que te hace daño, libertad frente al que te ha engañado, libertad frente al que, el que te ha echado la zancadilla. Libertad, esa libertad es la plenitud de la humanidad, de tu humanidad, de tu ser hombre, de tu ser mujer. Y la fuente de esa libertad es el Evangelio. El que no devuelve mal por mal no es porque sea un mojigato, no, es porque ha alcanzado la libertad de ser mayor que el mal. Y el mal muere en él porque él es mayor que el mal. Y así va todo lo demás. Y esta es la autoridad con la que habla Jesucristo. Esta es la libertad. Y después viene algo, pues eso, que al fariseo le deja con la boca abierta. Porque el fariseo es el que hace las cosas por Dios. Y detrás, con la mano izquierda, lo hace ver para que todo el mundo hable bien de ellos. ¿Os suena mucho o no? ¿Por qué os suena? ¿Porque lo viste en el vecino? Oh, porque ha pasado en ti, jolines. Porque ha pasado en todos. Pues dice Jesús, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo, ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Tu Padre, que ve en lo secreto, vale para la oración, no para la limosna, para la oración, para el ayuno. Exactamente. Tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que está, mira, cuando dice el ayuno, dice al final, sino para que sea visto por tu Padre que está allí contigo, en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, porque está allí contigo, te recompensará. Pero como tú tienes que decir a todo el mundo que hoy has ayunado, porque te lo pidió no sé quién, y tú tienes que decir a todo el mundo que has dado tal limosna para no sé qué, de no sé qué obra de por aquí, de por allá, tu Padre que estaba allí contigo dice, perdón, aquí sobro, me voy, quédate con los hombres para que ellos te aplaudan. Padre, usted es muy duro. No tan duro como Jesucristo, porque he citado textualmente a Jesucristo. Tu Padre que está allí contigo, en lo secreto, te recompensará cuando haces el secreto, entre tú y Él. En el fondo, ¿por qué quieres que los demás te vean? En el fondo, porque te gustan más los aplausos de los hombres que el cariño de Dios. Ajá. Padre, está iluminadísimo. No, de iluminado nada. Porque esto me ha pasado a mí y por eso tengo libertad para hablar así. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? La libertad del Evangelio es cuando te desembarazas de estas porquerías, cuando te libras de estas estupideces, cuando te libras de estas sanguijuelas que te chupan la sangre, que te chupan toda la espiritualidad. Eres libre para amar a Dios. Y sabes que cuando haces cosas por Dios es porque está allí contigo. ¿Y tu paga cuál es? Que esté contigo, sosteniéndote y abrazándote. Esto es el Evangelio de Jesús. Esto es el Evangelio de Jesús. El que os dice es que el Evangelio de Jesús es que no hay quien lo cumpla, no ha entendido nada. Es que el Evangelio de Jesús es la escuela de perfección, tampoco ha entendido nada. El Evangelio de Jesús, alguien murió para que tú lo entendieras. Alguien murió para que tú entendieras el Evangelio. ¿Sabes quién murió para que tú lo entendieras? Jesús. Para que pudieras entender el Evangelio y pudieras recibirlo como manantial de agua viva salido del corazón de Dios. Y empezó su paso, Jesucristo, empezó su paso hacia el Calvario el primer día que predicó el Evangelio en Cafarnaúm, cuando provocó este estupor en la gente. Provocó este estupor, porque a la primera impresión de que hablaba con autoridad, la gente poco a poco ya también empezó a tomar distancias, porque siempre creyeron que la palabra de Dios iba en contra de su libertad, de su dignidad,
¿eh? De su sentido de la vida, de su querer tener las cosas. Así es. Por eso murió Jesucristo. Para que tú y yo tuviéramos el Evangelio virgen, como manantial de agua viva, sin que nadie metiera ahí sus manazas diciendo hay que interpretarlo bien. Es cierto que el Evangelio hay que tomarlo poco a poco, es decir, hay que digerirlo poco a poco. No puede comer lo mismo un niño de 3 meses que un joven de 30 años. Un niño de 3 meses hay que darle un poquito de leche y poco más. Y después un poco de plátano así aplastadito, ¿no? Y luego ya, cuando el estómago está hecho, ya puedes comer buena carne y todo lo que quieras. Y todo lo que quieras. También en el Evangelio hay que ir este crecimiento de ir asimilándolo poco a poco. No tenemos que ir con fanatismos, pero tampoco digas hasta aquí hemos llegado. Tampoco digas por aquí no puedo. No, si está escrito es porque vas a poder, por la gracia y la bondad de Dios. Pero Él te dará la fuerza y la sabiduría. Él te dará la fuerza y la sabiduría para dar estos pasos hacia tu libertad. Porque el que sale ganando es tú. Porque tú a Dios no le das nada. Porque no le falta nada, jolines. Dios no le falta nada. Lo único que quiere es tu corazón. Y nada más. ¿Y por qué quiere mi corazón, Padre? Para hacer un corazón semejante al suyo, lleno de fuego. Y el Evangelio es la creación del corazón nuevo. Todavía hay gente que piensa que hace favores a Dios cuando ayuna y cuando hace estas cosas. El favor te lo haces a ti mismo, porque el Evangelio te hace hijo de Dios. Te da la libertad de los hijos de Dios. Así es. Mirad la autoridad con la que habló Jesús en lo que os he dicho antes de las catequesis de la montaña. Eso es como cuando uno va con un ropaje cubriendo todas sus heridas, viene la palabra de Dios, dice, fuera ese ropaje, porque por mucho que te ponga ropaje, las heridas están ahí. Quítate el ropaje primero y yo te las curaré. Esto es lo que hablar con autoridad. Y esto fue lo que pasó en este mal llamado Sermón de la Montaña, en esas catequesis de la montaña, que después de haber dicho todo esto me he referido a 2 puntos nada más, que ya los habéis visto, pero todo el Sermón de la Montaña va por ahí. Dice así, y al orar, me he equivocado, Y sucedió que cuando Jesús terminó estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y a continuación pone capítulo 8, pero no os llaméis, no nos equivoquemos. Esto de los capítulos 6, 7, 8, etc., esto fue añadido después para poner un mínimo orden, porque en los manuscritos originales no hay capítulos. Es decir, que inmediatamente después de esto, leemos lo siguiente. Cuando bajó del monte, Jesús, ¿no? Fue siguiéndole una gran muchedumbre. Y en esto un leproso se acercó, se postró ante él y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero quedar limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Esta es la autoridad de Jesús, para sanar tus heridas. Esta lepra significa toda la impureza del corazón en la Escritura. Un corazón del cual no eres dueño porque está en manos de Satanás, que te adoctrina en la asamblea para que no escuches, como pasaba en la sinagoga. Y este demonio que dijo, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Representaba a toda la asamblea. Y este hombre se vio descubierto, se vio maloliente por sus heridas. Y al bajar del monte se acercó a él y le dijo, Señor, he visto que estoy leproso, tu palabra ha llegado hacia mí. He vivido toda mi vida infectado, cubriendo heridas que nadie las veía, solamente yo. Y ya no puedo más. Ahora tú me dices que me las descubres y que me las curas. ¿Es verdad, Señor? Aquí estoy. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, significa el poder de Dios. Extender la mano significa el poder de Dios. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando
Israel está a punto de ser alcanzado por el ejército de Egipto, ¿no? ¿Eh? Cuando salió. Y se encuentra ahí con el Mar Rojo, ¿no? Y piensa que van a morir. Y le dice Jesús, le dice Dios, Yahvé, a Moisés, extiende tu mano. Y extendió la mano, extendió el cayado y se abrieron las aguas. Este poder de Moisés, en plenitud, lo tiene el Hijo de Dios, Jesucristo, para curar su lepra. El Evangelio te quita las ropas que te sobran. ¿Sí? Para que se vean tus heridas. Y cuando ya no tienes que ocultar tus heridas, eres libre. Y cuando ya no tienes que disimular tus heridas, ya eres libre. Y cuando dejas que el bálsamo de Dios entre en tus heridas, ya no solamente eres libre, eres un hombre nuevo, ya tienes un corazón nuevo. Es el hombre nuevo del que habla San Pablo, creado en santidad y justicias verdaderas. Creo que no lo voy a buscar ahora porque no voy a perder tiempo. Creo que es la carta de los Efesios, capítulo 4, buscadlo por ahí. Hombre nuevo creado en justicia. Justicia significa en comunión con Dios. Del verbo ajustar. Justicia del verbo ajustar. En ese sentido, la palabra justicia significa ajustado a Dios, en comunión con Dios, y santidad verdadera, sí. No la que viene de los santurrones, que hace muchas cosas, pero en público para que todo el mundo lo vea. Y tiene una lengua que llega de aquí a Galapagar y vuelta. Galapagar es un pueblo cerca de Madrid, 40 kilómetros. Sí, le da para ir ida y vuelta. No. Un santo tiene lengua solamente para Dios, para alabarle, bendecirle, para hablar con él y para consolar a sus hermanos, con la misericordia y con la predicación. Este es el signo y seña de los discípulos de Jesús, Señor y Dios nuestro. De Jesucristo, nuestro Señor. Es nuestro santo y seña. Pues esta es la autoridad para desnudarte, para poner al descubierto tus heridas, para que aparezca un poquito, ¿no? Todo lo que estás ocultando, para que Dios te ponga un vestido nuevo, el vestido de su santo evangelio. Pero primero tienes que escuchar la palabra de Dios sin defenderte, dejarla que entre como es, descubrir tus heridas, ponerte delante de Dios y decir una y otra vez, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y te digo yo, por decir algo que nos entendamos, si hay una súplica que Dios te va a escuchar, va a ser esta. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y este hombre estuvo en el Sermón de la Montaña, escuchó, y como símbolo de todos los que se convierten, no dejó marchar a Jesús sin decirle antes, al bajar de la montaña, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cómo agrada a Dios esta oración? ¿Cómo le agrada a Dios? No hay grandes superlativos. ¡Oh, Señor Dios y Salvador mío, que entras en el trono de las potestades, que reinas sobre los ángeles y los arcángeles, que te mueves de estrella en estrella! Mira, estas oraciones inventadas por los hombres. Está muy bien, pero mire. Y la oración, Señor, me has descubierto mis heridas, bendito seas. Ahora, no te quedes ahí descubriéndomelas. Ahora me las tienes que curar, que para eso me las has descubierto. Y Jesús te dirá, efectivamente, para eso te las descubrí, para que me pidieras que te las curara. Y entra la libertad del alma, la libertad del corazón. Ya no estás pendiente de que te digan o que te dejen de decir. No estás pendiente de que te entiendan o no te entiendan. Ya no estás pendiente de 1000 tonterías de como si tuvieras todavía 7 años. Ya eres un adulto en la fe. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Has hecho opción por ser discípulo de Jesús. Has hecho opción por ser discípula de Jesús. Este eres tú. Este es el discípulo y la discípula que Jesús quiere. Por eso murió. Para crear discípulos de esta altura. ¿Qué altura? La medida de Jesucristo, como dice San Pablo. Sí, la medida de Jesucristo.
como dice el mismo San Pablo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla lo que el Señor nos da. No, no nos lo perdamos. Tenemos todo el tiempo que Dios quiera todavía nos dé de vida para entrar. Más vale tarde que nunca. Padre, si hubiera visto 10 años antes, Dios ha querido que sea hoy. No seas más listo que Dios. No seas más listo que Dios. Dios ha querido que sea hoy. Ya, aprovéchalo. Aprovéchalo. Y anúncialo a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo a Timoteo. Hemos titulado esta catequesis diciendo: Jesús me conoce y yo a Él. Nos va conociendo, conoce nuestras heridas. Y tú le conoces a Él, ¿por qué? Porque te ha curado las heridas. ¿Te parece poco? ¿Te parece? Qué maravilla, ¿no? Y vamos a hablar entonces, para variar, otra vez de Pedro. Padre, usted no se cansa de Pedro. No se trata de que me canse o no me canse. Se trata de que Pedro tiene 1000 facetas catequéticas en su vida. Y cuando Dios me regala una, pues voy y la proclamo cuando llega el momento como es ahora. Y esta faceta que vais a ver ahora, yo nunca la he predicado, porque Dios me la regaló estos días al preparar esta catequesis. Así que poned la trompeta en el oído para escuchar bien, porque es precioso. Bueno, si la catequesis tiene como título, como os he dicho antes, Jesús me conoce a mí y yo le conozco a Él, vamos a hablar de Pedro en este sentido. Jesús conoce a Pedro y Pedro conoce a Jesús. Partimos, pues, de la promesa que le hace Jesús a Pedro cuando pregunta, ¿os acordáis, no? Pregunta a todo el mundo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente, como traduce las cosas como le da la gana, al ver milagros por aquí y por allá, todo menos dar el brazo a torcer de que es el Mesías. Todo menos eso, porque eso significa que hay que convertirse. Y vaya, qué mala suerte hemos tenido en nuestra generación, que viene el Mesías y nos llama a convertirnos. Con lo bien que vivieron nuestros padres sin conocerlo, porque cumpliendo la ley, sí, cumpliendo la ley, cuando el dueño de la sinagoga donde iban era Satanás. Porque lo que oían se quedaba en la mente y su corazón iba por otra parte. Ay. Bueno, ¿a dónde iba yo por eso? Sí. Pues eso, que si Juan Bautista, Elías, Jeremías, un profeta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, evidentemente no es el más listo de todos, pero el Padre le habló al Pedro. Igual que el Padre habló a Jesucristo lo que decía: lo que os he dicho no le he hablado por mi cuenta, es mi Padre el que me dice lo que os tengo que decir y hablar, es decir, todo el Evangelio. El Padre cogió a Pedro, puso unas palabras en su corazón y salieron por su boca. Tú eres el Cristo. Cristo significa el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, al ver que el Padre había hablado por la boca de Pedro, confirmó la elección. Jesús no eligió a Pedro como piedra de la iglesia. Lo eligió el Padre. Porque si en vez de Pedro hubiera sido Andrés, el que hubiera dicho eso, Jesús le hubiera dicho esto a Andrés. Se lo dijo a Pedro porque Dios Padre, el mismo que le hablaba a él para predicar el Evangelio, habló en la boca de Pedro. Y de hecho Jesús así lo dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, ni por tu cara bonita, ni porque seas más listo, ni porque tengas más experiencia, ni porque seas el más buenecito de todos, el más dócil, no. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y si te lo ha revelado, es porque el Padre quiere que yo te diga: tú eres la roca de mi iglesia. Precioso, ¿verdad? Precioso. Bueno, Jesús conoce a Pedro, sabe que el Padre le ha revelado a Pedro lo que acabamos de oír, y sabe que es el dato por el cual, el signo por el cual le tiene que nombrar piedra y roca de la iglesia. Muy bien. Hay un problema, porque la catequesis la hemos titulado, ¿cómo era? Que ya no me acuerdo. Así: Jesús me conoce a mí y yo le conozco a Él. El problema
es que llega un momento en que Pedro proclama ante los demás que no conoce a ese tal Jesús. ¿Qué os parece? Por 3 veces no le conozco, no le conozco y no le conozco. ¿Se puede llegar a eso? ¿Sabéis una cosa? Para que veáis, para que veamos la capacidad que tiene de destrucción que tiene el demonio en las personas. Llegó a esto Pedro. El demonio le metió el miedo en el cuerpo. Le metió el miedo en el cuerpo a Pedro. ¿Cuánta gente aborta por el miedo que le mete el demonio? Una mujer que aborta, ni siquiera esa persona se cree de que es un derecho. Lo tiene que proclamar porque es un eslogan político. A tal colmo de estupidez hemos llegado todos. Pero es que este mismo miedo le metió el demonio en el cuerpo. Y el que esté sin pecado en este punto, que tire la primera piedra. Este miedo a perder ante los demás. Este miedo a perder crédito. Este miedo a que te haga un hueco en el grupo. Este miedo a que ya no te llamen. Este miedo a miedo a... Y entonces, de 1000 formas podemos decir, no le conozco. Y Pedro dijo por 3 veces, no le conozco. Bueno, se presenta, según los hombres, aquí se presenta un problema. Según los hombres. Por ejemplo, tú eres dueño de una empresa y te fías muchísimo de un tipo que lleva trabajando contigo ya unos cuantos años y que te está llevando las cuentas como nadie. No, es que te las pone al día todos los días, pero es que además nunca se ha encontrado un defecto. Es que lo has hecho maravillosamente bien. Y ya le nombras el contable primero de tu empresa y de pronto te das cuenta, de un día para otro, que te faltan 4 millones. ¿Y dónde están esos 4 millones? En tu amigo el contable, que como te fiaste de eso los llevó. Como mucho, le puedes perdonar si te devuelve el dinero, pero no le restituyes a ese puesto. Jesús restituye a Pedro. ¿Qué os parece? Este es nuestro Dios, que no se engañe nadie. Este es Jesús, que nadie se engañe nadie. Que no se engañe nadie. Este es Jesús. Íntegro en todo hasta para perdonar. Sobre todo para perdonar. Por encima de todo para perdonarte a ti y a mí. ¿Os acordáis? Que esto lo vimos en catequesis anteriores, ¿no? Hace 2 o 3 domingos, ¿no? Que cuando Jesús llamó a Pedro, clavó su mirada en él. Y esa mirada atravesó el corazón de Pedro. Y Pedro le siguió. ¿Os acordáis, no? De esa catequesis. Jesús, ¿qué hace? Cuando este hombre dice públicamente, no le conozco, no le conozco, no le conozco. En estos casos, el número 3 indica plenitud. Como cuando San Pablo dice que ya no puede más de tanta persecución. Tiene un aguijón en la carne, son todas las humillaciones por las cuales está viviendo. Dice, por 3 veces rogué al Señor para que me librara de todas estas persecuciones. Y dijo, Señor, te basta con mi gracia y podrás con ellas. 3 veces. Quiere decir que Pedro alcanzó la plenitud de la negación a Jesús. No le conozco una vez, no le conozco 2 veces, no le conozco 3 veces. ¿Qué hace Jesús? Pedro es infiel, pero Jesús es fiel a su elección. Es fiel a su primera mirada que le llamó. Y por eso, cuando inmediatamente después de haber renegado, como ya sabéis, después de negarlo, dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Otra vez el verbo mirar. Mirada y mirar. Miró a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en esa mirada? Estoy contigo. Conozco tu miedo. Estoy contigo. Muero por ti para que no vuelvas a tener miedo.
tú no me conoces, pero yo a ti sí te conozco. El verbo conocer en su plenitud significa amar. Yo te amo, Pedro. Yo te amo. Sí, sí, coger un pañuelo y llorar, porque es para llorar. ¿Cómo me gustaría que esto me lo hiciera también a mí? ¡Berzotas! ¡Te lo hace! ¿O acaso nunca has negado a Jesús? ¿Y estás oyendo esta catequesis? Es porque te ha mirado igual que a Pedro. Si a pesar de haberle negado, hoy estás escuchando esta catequesis, y quizás hasta apuntan lágrimas o ternura dentro de ti, es porque Jesús te sigue mirando. Y te dice, Pepita, yo te conozco y tú me conoces a mí, porque mi mirada sobre ti continúa. Bello lo de Pedro, ¿verdad? Bellísimo. Esta mirada de Jesús a Pedro, después de negarle. Pedro rompió a llorar amargamente. ¿Por qué lloró Pedro? ¿Por qué lloró Pedro? ¿Por su pecado? Sí. Pero hay otra cosa que yo diría más profundo todavía. Porque Pedro amaba a Jesús. Y chocó con su impotencia de amarle de verdad. Y eso le dolió. Eso acabó con él. Eso le derrumbó. Tener que cargar con esa impotencia. Le cargó. Y ante esta mirada de Jesús, también es cierto que tú tienes que ser libre. Y ahí se jugaba, y ahí entramos en la libertad de Pedro. Y lo que vamos a oír ahora es muy bonito, es maravilloso y es precioso. Pedro ha quedado en ridículo delante de los demás apóstoles. Primero porque en la última cena se hizo el gallito. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Vale, de acuerdo. Jesús le dejó decir porque sabía cómo iba a curarle. Y de pronto se encuentra ante los otros 10, porque Judas ya rehusó el perdón de Dios. Si Judas hubiera hecho como Pedro, tendríamos al apóstol Judas. Pero no creyó en que Jesús pudiera perdonarle. Y por eso se ahorcó. Pero volvemos a Pedro. Otro día, si Dios quiere, hablaremos de Judas. Ahora hablamos de Pedro. ¿Con qué cara se iba a presentar ante los demás? Humillante, ¿no? Muy humillante. Podía haber seguido la vida de antes. Su barquita con su hermano Andrés y no querer saber nada de los demás. Puede sostenerse tranquilamente. Tenía su familia, como bien sabemos. Pero no. Esa mirada dijo, hay esperanza. Esa mirada dijo, hay esperanza. Y por eso vemos a Pedro en el último capítulo de Juan. Lo leemos, ¿no? Empieza así, el capítulo 21. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y estaban todos, Simón Pedro, Tomás, tal. Pedro volvió con el grupo de los apóstoles. Sí, padre, pero es que ya había resucitado. No, es que había vuelto antes en la primera aparición. Cuando estaban muertos de miedo en el cenáculo, ahí estaban todos menos Tomás. Ahí está la grandeza de este hombre, que no se quedó en las lágrimas, que no se quedó, soy pecador, pero no mueves un dedo para convertirte. Esto es ser un cantamañanas. Pedro hizo gestos de conversión cuando subió delante del grupo diciendo, le he negado 3 veces, aquí estoy. Y aquí les vemos pescando juntos. Yo creo que daríamos la mitad de nuestra vida, o 3/4 partes de la vida, o el 90% de nuestra vida, o el 100% de nuestra vida, por ser espectadores de este encuentro entre Jesús y Pedro. Después de comer, le dice Pedro, ¿me amas?
más que estos, Pedro ya no promete. Yo te seguiré, Señor, no te defraudaré, no volveré atrás, aunque todos te nieguen. Pedro está curadísimo. Pero mirad, chicos, la curación no se hubiera realizado si Pedro no lo hubiera aceptado y vuelto con el grupo humillándose hasta el extremo. Jesús miró a Pedro. Pedro se deshizo en lágrimas por no poder haber dado la vida por Jesús. Estas son las lágrimas que agradan a Dios. Salen de lo más profundo de tu ser. El demonio no puede nada contra estas lágrimas. Muy a su pesar tiene que dejarlas correr. Ahí sí que se ve la impotencia del demonio y la potencia de Jesús. Provocó estas lágrimas de Pedro. Y dada la impotencia, le tocaba a Pedro dar el paso para su corazón. Porque si tú no eres libre, Dios no te puede amar. Y Jesús dejó a Pedro libre para dar el paso que tenía que dar. Y el paso que tenía que dar fue volver con el grupo, con los 10, y decir: aquí estoy. Os he faltado a todos. Le he faltado a Jesús. Y a vosotros por creer que yo era más que vosotros, que le quería más que vosotros. Aquí estoy. La caridad cristiana, el amor cristiano. Y este encuentro entre Jesús y Pedro, repito, daríamos nuestra vida para ser testigos de ese encuentro. ¿Te doy una buena noticia? ¿O no la quieres? No, ¿no te la doy? Vale, de acuerdo. Ah, ¿sí? ¿La quieres oír de verdad? A ver. No seas bruto, ¿vale? Este encuentro de Jesús con Pedro está puesto como signo de todo encuentro de Jesús con cada uno que llega a ser su discípulo. No vas a ser testigo, vas a ser actor, vas a ser protagonista de este encuentro. ¿Qué te dirá Pepe? ¿Me amas? María, ¿me amas? Pablo, ¿me amas? Jorge, ¿me amas? Marisa, ¿me amas? Loli, ¿me amas? Hoy he dicho a todos menos a mí, jolines, no, tampoco es eso. Padre Antonio, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, aquí estoy. Y Jesús le dijo a Pedro y a ti: yo también te amo, te confío mis ovejas. Tócate las narices. Pepe, te acaba de decir que te confía sus ovejas. Alejandro, tócate las narices. Te acaba de decir que te confía sus ovejas. Al precio de su sangre te las da, te las pone. Apaciéntalas, dales el Evangelio. Con lo que eres, con la edad que tienes, no importa. Tienes que ser virgen prudente para buscar dónde anunciar el Evangelio. Lo tienes que buscar. Tienes que buscar. Siempre con la lámpara encendida. Para encontrar a infinitos Pedros que quieren amar así a Jesús. Como Jesús te encontró a ti. Así es, esta es nuestra querida iglesia. Tendrá pecados, tendrá defectos, tendrá cosas que nos asustan, nos escandalizan, pero esto no se borrará jamás. Y que esto brille depende de ti y de mí también. De mucha gente, sí, pero en este momento depende de ti y de mí. Busca dónde anunciar el Evangelio, porque esto lo tiene que oír la gente, sobre todo los que más han pecado, los que ya creen que no hay perdón para ellos. Hay que tener la misericordia y la caridad de hacerles llegar esto, de hacer llegar el Evangelio de Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me conoces? Pues mira, yo te amo y te conozco a ti. Y ahora tú, ¿me amas y me conoces? Pedro no promete voy a hacer esto ni voy a hacer lo otro. Tú sabes que te amo. Vale. Apacienta mis ovejas. Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Señor, tú sabes que te amo. ¿De acuerdo? Ya lo sé, ya te he oído, no estoy sordo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Había dejado una cosa para el final si nos daba tiempo. Y como nos quedan 5 minutos, vamos a volver un poquito lo que hemos visto antes del sermón de la montaña. Predicar con autoridad o no. Las catequesis de la montaña.
y que tiene que ver con el broche de oro de si Jesús te conoce o no te conoce. Dice así, es el capítulo 7, Mateo, versículo 21 en adelante. Dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y muchos me dirán aquel día, es el día del juicio final, está puesto día con mayúscula, el día de tu muerte. Señor, Señor, ay, qué bien, qué empaque, qué fuerza, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, no os conozco. Es de lo más fuerte que encontramos en el Evangelio. Un hombre que incluso ha hecho milagros. Hay gente que va como boba detrás de los milagros. Pero Jesús aquí no le da ninguna importancia, porque detrás de los milagros tiene que haber otra cosa más importante. Jamás os conocí. Apartaos de mí. No os conozco, apartaos de mí. No os conozco. Agentes de iniquidad. ¿Por qué? Porque encima mienten. Dice que en tu nombre. No. Fuisteis en vuestro propio nombre. En vuestro propio nombre delante de la asamblea para que os aplaudan, para que no tener problemas, para agradar intenciones así malévolas que hay detrás de por aquí, de por allá, para no arriesgar tu nombre, y encima le llamas el nombre del Señor. Jamás os conocí. Jamás os conocí. Jamás os conocí. Lo digo porque hay que decirlo y para que nos pongamos en guardia. No cojáis miedo, por favor. Lo digo para que para que no hagamos la misma estupidez. Mirad acerca de aquellos que dicen que habían predicado en el nombre de Jesús. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre corrí cielos y tierras fundando comunidades, en tu nombre, ¿seguro que en mi nombre? Primero, para saber esto, tendrás que confrontarte con esto que dice Jesús. Juan 5, 41 en adelante. Dice a los fariseos, yo, la gloria, no la recibo de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo conozco a los míos. Vosotros no sois de los míos. No tenéis en vosotros el amor de Dios. No lo tenéis. Palabras muy bonitas, palabras resplandecientes. Hasta lloráis en el templo por no sé qué cosa y hasta os desmayáis. Pero no tenéis el amor de Dios. Y dice por qué. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí le recibiréis. Ahí está la cosa. Jesús viene en nombre del Padre. Y como dice ciertas cosas, como por ejemplo, no devuelvas mal por mal, como por ejemplo, la limosna sin que se entere nadie, sin que la mano derecha esté izquierda. Padre, ¿cómo lo hago? Con la de buzones que hay en las iglesias para meter sobres, vas a decir cómo lo haces. Lo que pasa es que tú quieres, Tú quieres que vean tu carita sonriente cuando entregas el sobre, Ya recibiste tu paga. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros? En el propio nombre, cultivando tu propia gloria, hablando siempre de ti mismo, de lo que haces por aquí, de lo que haces por allá. Y Jesús queda en telón de fondo. Porque hablas para crearte un nombre ante la asamblea. Y si te regalan cosas, mejor todavía. Bueno, Padre, hoy no tiene que usted haber hablado así, ¿verdad que no? Bueno, yo tengo que hacer caso a Dios, no a los hombres, por lo tanto, eso os lo he dicho en primer lugar para mi conversión. Amén.